Me ha pedido la organización que hable sobre la batalla por la mente joven. La diferencia entre la mente joven y la mente madura es ninguna. Todos tenemos la misma mente, en tanto que somos seres humanos. La diferencia está en la información, la cantidad de información que hay en una mente joven y en mi mente, por ejemplo, que tengo ya un montón de años encima. La gente de 40 o de 50 años tiene mucha más información porque tiene mucha más experiencia que alguien de 18, de 20 o de 22. Luego, si realmente no hay diferencia entre ambas mentes, ¿por qué siempre nos planteamos en cómo se informa la juventud, qué tipo de información le llega, cómo se conforma la opinión pública dentro de un segmento de edad que va de los 18 a los 25 aproximadamente y que es un periodo muy breve de la vida? Realmente la juventud, como decía aquel, es una enfermedad que se cura con el tiempo, con muy poco tiempo, porque dejamos de ser jóvenes antes de lo que pensamos, algunos incluso antes de lo que desearían. La cuestión está en la cantidad de información. Como los jóvenes tienen poca información, por una cuestión cronológica, llevan poco tiempo en este mundo, lo que les hace interesantes es que les queda mucho más tiempo que a los que no somos jóvenes. Por lo tanto, informar a los jóvenes y conformar su opinión es invertir en el futuro. Es una inversión que puede llegar a ser muy rentable. Hasta hace no tanto tiempo, hasta hace 20, 25 años, los jóvenes no se informaban de manera muy distinta a lo que lo hacían los más maduros. Tenían a lo sumo algo de prensa especializada, generalmente musical, cinematográfica y poco más, pero en el resto, si alguien de 18 o de 20 años quería hacerse una idea del mundo, lo que hacía era leer el periódico que leía su padre. Veía el mismo telediario, escuchaba las mismas cadenas de radio, las mismas revistas. Todo esto cambió con la irrupción de Internet hace ya, pues de estos 30 años, y a partir de la irrupción de las redes sociales, esto se produjo en la primera década del siglo, pero su popularización no llegó hasta la segunda década, es decir, hasta hace unos 15 años más o menos, el sistema informativo anterior saltó por los aires. Hoy realmente tenemos dos sistemas informativos que corren en paralelo. Unos que atienden a la población madura y otros que atienden a la población joven y adolescente. Los nacidos después del año 2000, los que nacieron con el siglo, no han visto la televisión en su vida. No han tenido necesidad y además no les interesa. No suelen leer el periódico por regla general o lo que nosotros entendemos por periódico. Lo mismo sucede con las revistas, lo mismo con las cadenas de radio. No se ponen como nos poníamos nosotros o nuestros padres a escuchar la radio por la mañana. Seleccionan lo que quieren, el tipo de información que quieren recibir, tanto en vídeo como en audio, como la información leída. Y para eso estas redes son muy útiles. Esa es la razón por la cual los jóvenes pasan tanto tiempo delante del teléfono móvil, que es a través de lo que le llega todo, viendo vídeos de TikTok, escuchando podcast, viendo vídeos de YouTube, leyendo tweets, por ejemplo. Bien, esto ha creado un problema, si queremos llamarlo así. Yo no lo considero en absoluto. En tanto que las generaciones anteriores se irán retirando por ley de vida, los que hoy son jóvenes dejarán de serlo dentro de no demasiados años y traerán ya unos hábitos informativos que serán los normales dentro de 30 años, dentro de 40 años será lo habitual. No sabremos con qué estarán los jóvenes en aquel entonces, para entonces lo desconocemos, pero sí sabemos cómo están los jóvenes hoy. Eso lo que ha creado hasta la fecha es probablemente la generación más informada de la historia, que es la de los jóvenes actuales, porque tienen una cantidad de canales por los que les llega información que mi generación no tuvo, la nacida de los años 70 y mucho menos los que nacieron en los años 40 o 50. Esto no significa que por ser los más informados sean los mejores informados. En ocasiones, y esto por desgracia, especialmente en lo relativo a la información política es muy común, lo que consumen esencialmente son informaciones muy simplificadas. Y ahí es donde entran los operadores de la manipulación. A la mente joven, esa mente sin experiencia o con poca experiencia, siempre se ha tratado de llenarla de la información que a uno le interesa. La Iglesia lo hizo en tiempos, a partir del siglo XX, con la irrupción de los totalitarismos, fueron estos partidos políticos los que se volcaron en la juventud. Hasta hace no tanto tiempo, la juventud se consideraba un periodo muy corto por el que había que pasar corriendo.
Si vemos, por ejemplo, imágenes de nuestros abuelos, veremos que a los 20 años parecían ya señores de 50, se vestían con corbata, iban impecables vestidos. Hoy, en cambio, los que tenemos 50 nos vestimos de niños. Es algo realmente curioso que los historiadores del mañana lo tratarán. Bien, estos operadores, porque son siempre operadores políticos, ya digo, como lo fueron los partidos hace 100 años o lo fue la Iglesia durante muchísimo tiempo, han entendido bien cómo funciona el lenguaje de Internet. Han entendido bien la simplificación, han entendido bien los memes, el sentido del humor, la formación de comunidades. Y esa es la razón por la cual no entendemos a nuestros hijos o los abuelos no terminan de entender a sus nietos. Acceden a un tipo de información, por lo general, sin filtro ninguno, pero muchas veces, sobre todo en todo lo relacionado con la política, muchas veces intoxicada de origen. Porque este lenguaje tan particular, este idioma propio de la generación Z, lo saben hablar muy bien los que van dirigidos a ese público. Léase partidos populistas, léase los que desde el extranjero, caso de Rusia, por ejemplo, quieren influir, ahondar en nuestras divisiones, poner nuestras contradicciones en nuestra contra, etc., y apuestan siempre por los más jóvenes. Los más jóvenes son más influenciables, los más jóvenes son más activos y, sobre todo, los más jóvenes tienen más tiempo. Es decir, estarán aquí más tiempo que el resto, por una cuestión de edad. Así que la cuestión esta tiene una difícil solución, o por decirlo de una manera clara, no tiene solución. Simplemente tenemos que observarlo, verlo con, tratar de dulcificar en lo posible, que es muy poco lo posible, los excesos de este nuevo entorno mediático en el que nos encontramos, que es un entorno mediático que puede llegar a ser confuso. No existen ya esos consensos generales, de la misma manera que no existe una publicidad que todos compartamos, y esto hemos aprendido a vivir con ello. Cuando yo era niño era común que todos conociésemos las sintonías publicitarias porque todos habíamos visto los mismos anuncios la noche anterior. Hoy nadie ve los mismos anuncios que el vecino. Pues pasa lo mismo con las noticias. Nadie lee las mismas noticias que el vecino. Y esto no es exclusivo de la juventud. Esto nos pasa a todos. Quizá a los más mayores, que no han entrado en redes sociales, que no han entrado en Internet, pero tienen que ser ya muy mayores, no les sucede. Pero al resto nos pasa a todos. En el caso de los jóvenes quizá nos preocupa porque realmente se están haciendo ellos, como en un buffet libre, su propio menú informativo. Habrá que confiar, como en otras ocasiones de la historia en las que se han producido grandes revoluciones en los usos y en las costumbres, que estos jóvenes adquieran la madurez, que lo adquirirán en algún momento, y empiecen a descontar que ciertos excesos juveniles pues, no pueden seguir dándoles curso. Hace solo 60 años, 50, en los años 60, 70, se pensaba que toda la juventud de Europa iba a morir, qué sé yo, de una sobredosis de heroína, y no fue así. Al contrario, sirvió para vacunar a la siguiente generación. Pues con esto quizá pase algo parecido. Es decir, toda esta información tóxica que llega a través de redes sociales, que existe y que está ahí, lo que tal vez nos está diciendo es: el mundo que conocíais, ese mundo informativo que conocíais, desaparece, va poco a poco desapareciendo, morirá con vosotros, morirá con nosotros, y está irrumpiendo uno nuevo que todavía no ha adquirido su forma final. Lo que sí sabemos es que esta generación, la generación Z, es la primera que ha nacido ya dentro de este entorno y que no conoce otro, y que en el caso de que le mostremos otro, no lo va a querer. Cuando uno puede seleccionar lo que ve, no quiere volver a la televisión lineal, a esperar al martes a las 9 de la noche a que pongan tal serie, cuando puede escoger cuando la ve. Cuando alguien quiere saber sobre una cosa concreta, a mí me sucedía cuando tenía 18 años y tenía que patearme entera la ciudad para encontrar un libro si es que lo encontraba. Hoy un chico de 18 años quiere saber sobre algo, no tiene más que buscar en el teléfono y va a tener una contestación. Tiene hasta una aplicación de inteligencia artificial con la que puede conversar y hacerle preguntas. Esas preguntas pueden ser malas o pueden ser buenas. A preguntar también se aprende. Así que no deberíamos tampoco tener miedo de que los jóvenes se nos engolfen con la inteligencia artificial. Siempre que una generación joven se encuentra con una nueva tecnología, la aprovecha al máximo y la lleva a sus últimas consecuencias. Así que la batalla por la mente joven
No, realmente no la estamos dando nosotros, la están dando unas máquinas llamadas algoritmos que tratan de conquistar su atención. Los algoritmos simplemente les dan lo que ellos piden. Puede ser que no nos guste lo que ellos piden. Es posible, puede ser que no nos guste ni siquiera lo que nosotros pedimos, pero es lo que estamos pidiendo. El mercado es así de generoso. Tenemos los políticos que queremos y además hacen lo que les pedimos en cada elecciones. Luego resulta que a veces no nos gusta que nos den lo que les hemos pedido. Pues pasa algo similar con los algoritmos. ¿Cómo será el día de mañana cuando ya no quedemos, cuando ya no estemos los que conocimos el sistema informativo anterior? Pues lo desconocemos, porque nadie conoce el futuro. Lo que sí podemos tener claro es que esta generación, que ha empezado con el siglo, es una generación piloto. Habrá que quitarse el sombrero ante ellos, porque los excesos, especialmente de redes sociales, los excesos algorítmicos, los excesos de la inteligencia artificial, los van a ensayar ellos, los van a pulir ellos y los van a matizar ellos. Es decir, es un proceso que va a llevar un tiempo, que probablemente consuma a toda esa generación y lo que venga después ya será distinto. Desconocemos cómo será y no tiene por qué ser necesariamente malo. De hecho, la información, si la estudiamos desde el origen de la información, de difundir información a grandes comunidades, que hay que irse al siglo XIX con la prensa diaria, no ha hecho más que mejorar. La radiodifusión tuvo muchísimos enemigos hace 100 años. La televisión, no digamos ya, cuando apareció en los años 50 y 60, se convirtió en algo parecido al diablo. El cine, cuando surgió a principios del siglo XX, era lo mismo. Había incluso sectas religiosas que prohibían a sus adeptos ir a las salas de cine porque allí habitaba el maligno. Es decir, no se debe tener miedo al futuro. En todo caso, observar lo que está pasando, porque si observas bien lo que está pasando, puedes desactivar, y lo denuncias, puedes desactivar a esos actores malignos que siempre se presentan. El cine sirvió para que Charlotte hiciese obras maestras, pero también para que Billy Menzenberg o Goebbels hiciesen películas de propaganda para dictaduras tenebrosas. Al final nos hemos quedado con Charlotte. Nadie va a ver una película de Goebbels al cine, ni se la baja por internet a no ser que tenga un interés genuino en el Tercer Reich. Pues algo similar sucederá. Es muy posible, vamos, si el pasado lo proyectamos sobre el futuro. Vamos, que no hay que asustarse, esa batalla la están librando ellos mismos, no tenemos que librarla nosotros. Y serán ellos en última instancia, cuando salgan de la juventud, que no van a estar allí eternamente, por mal que les pese a algunos de ellos, tendrán que hacerse mayores en algún momento, podrán ya descontar lo que han aprendido e incorporarán una experiencia, es decir, un tipo de información que otras generaciones no tienen, que la mía no tiene, por ejemplo, porque no se ha visto frente al mismo problema. Así que no hay que ser negativo ni pensar que una generación entera se está perdiendo. Todo lo contrario, están haciendo un gran ensayo, un gran ensayo-error con una nueva tecnología o con una serie de nuevas tecnologías que les está haciendo por ahora la generación más informada, y esperemos que se imponga la sensatez, y en el largo plazo siempre se impone la sensatez, que termine siendo la generación mejor informada, por lo menos hasta que venga la siguiente. Desconocemos qué tecnologías habrá dentro de medio siglo, pero seguramente nos sorprenderían o sorprenderían incluso al tecnólogo más, no lo sé, más avanzado de todo el planeta. No se lo pueden imaginar. Si contásemos lo que era, cómo vivimos hoy, lo que tenemos en el bolsillo, a alguien de hace 50 años no se lo creería. Así que, como en el último libro que escribí, Contra el pesimismo, no hay que ser pesimista de manera general y mucho menos con todo lo de la información. Estamos mejor informados que nunca, más informados que nunca, y depende de nosotros, también de los jóvenes, no solo de los que no lo somos, depende de nosotros escoger el tipo de información que mejor nos viene. Y esa información está siempre ahí disponible. Volver atrás simplemente es imposible. Muchas gracias.